¿Cuándo usamos un previo o un procesador? Mi nombre es Alexander Valverde y esto es LEDcar. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre los previos o preecualizadores y los procesadores profesionales y cuándo deberíamos usar uno o el otro. Siempre nos preguntamos, ¿no? A veces, ¿qué necesito o qué es necesario o suficiente? Este aparato llamado previo o preamplificador es un aparato utilizado para elevar el voltaje principalmente de la radio. Normalmente estamos hablando de radios entre 1 o 1.5 voltios. Este aparato tiende a elevar ese voltaje y obtenemos pues para la entrada de baja del amplificador un poco más de voltaje, ¿no? Más de ese 1 o 1.5 voltios, aproximadamente 4, 5 y en algunos casos 6 y otros mucho más. Esa es la principal virtud de estos aparatos. Aparte, tenemos los controles del subwoofer y de algunas frecuencias paramétricas que ya vienen establecidas dentro del dispositivo y podemos tenerlas al alcance para subirlas o bajarlas a modo de potenciómetros. Con esas dos opciones, básicamente, tenemos para poder utilizarlos en audios relativamente sencillos, un amplificador, dos amplificadores con un juego de componentes, dos juegos de componentes, un buffer. Esto es lo que más nos convendría en ese caso. Si tenemos algo sencillo como lo que les acabo de mencionar, nos conviene utilizar un aparato de estos porque tampoco no es muy costoso, ¿no? Y no amerita quizá invertir 4 o 5 veces en uno como este, que para lo que tenemos instalados en el vehículo, pues esto sería quizá mucho más o más de lo que necesitamos. A diferencia de este aparato, de este primer aparato que es el previo, tenemos los procesadores digitales, ¿no? Los procesadores de audio. Estos procesadores son aparatos muchísimo más complejos, definitivamente nos dan muchísimo más prestaciones. Una de sus virtudes es, al igual que el primero, elevarnos el voltaje de las radios básicas, las radios Android que hoy en día están de moda, por ejemplo, y otros modelos de radios con bajo voltaje. Estos aparatos también nos ayudan a elevar el voltaje, pero una de sus características principales es que podemos hacer cortes de frecuencia diferentes e independientes a cada una de las salidas. Estas salidas van conectadas a los amplificadores y van con sus respectivas cortes low pass y high pass para las frecuencias en caso que sean pasabanda, o low pass para los bajos, high pass para los agudos, etcétera, etcétera, y los componentes que estuvieran intermedios como drivers, medio bajo, etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de vías que queremos armar. Ahora, estos aparatos, por ejemplo, nos sirven para sistemas de componentes conectados en activo. Aparte de darnos esos cortes, tiene una característica fundamental también, que son los famosos delays o los retardos de tiempo. ¿Esto para qué sirve? Para soltarnos los canales dependiendo de la posición del quien lo escucha, de quien lo disfruta o del usuario, soltarnos la música al mismo tiempo, teniendo en cuenta las distancias diferentes de cada parlante hacia la persona que escucha. Estos son para las aplicaciones para audios más profesionales, como para los competidores de CQ. Lógicamente no pueden trabajar sus vehículos si no tienen algo como esto instalado. Los tenemos en muchísimas marcas, muchísimos canales. Por ejemplo, tenemos aquí un Audison de 5 canales que tiene para su subwoofer, de repente su medio y su agudo por cada lado, ¿no? Esos aparatos más se usan en instalaciones en estéreo, como les decía, y en componentes conectados en activo, o sea, directamente al amplificador con sus propios cortes de frecuencia. Otra característica fundamental del aparato es que tiene, por lo general, 30 bandas de ecualización o más. Podemos trabajarlas dependiendo de lo que queremos subir o bajar. El aparato nos da las frecuencias específicas para poder hacer esa reducción y una ecualización más eficiente. Hay otra cosa que también les quiero mostrar, que es esto que está de moda ahora. Es el famoso amplificador con procesador incorporado. Este es uno de la marca Audison, lo tenemos también en la marca Gelis, en otras marcas. Este es un aparato de 8 canales de salida procesados, más un canal para conectar a un amplificador externo para subwoofer,
pero lógicamente con el procesamiento del mismo aparato. Estos aparatos son muy usados hoy en día porque ya integran lo que es un amplificador y un procesador en un solo aparato. Nos hace ahorrar espacio y también dinero en conexiones, etcétera, etcétera. Bueno amigos, en resumen, tenemos lo que hoy nos tocaba hablar acerca de qué es lo que nos conviene usar. Un previo, como les decía, para un sistema sencillo, un procesador para un sistema mucho más complejo. Ya les he hablado de esto. Y bueno, en los sistemas complejos también podemos usar los amplificadores procesados, ¿no? No se olviden que en Ledcar contamos con todos estos productos y muchos más de estas marcas y de otras. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes como Facebook, Instagram y YouTube, donde vas a poder encontrar muchos más videos explicativos de estos productos y de otros que quizá tú necesites usar. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de Ledcar.